Tengo desde la Biblia de Cántaro hasta la última que salió de estudio. Pero, ¿sabe? La sociedad no tiene Biblia. Su vecino tal vez no tiene una Biblia. La persona del almacén no tiene Biblia. Lo único que ellos saben y conocen de Dios es lo que nos ven hacer a nosotros. Hay mucha gente que no va a leer jamás en su vida la Biblia, pero que tiene un comentario y que tiene un conocimiento de Dios a responsabilidad de lo que ve hacer a nosotros como vecinos, como parte de la iglesia. Por eso es importante que nosotros tenemos más que anunciar, ¿verdad? Y más que predicar el evangelio, vivirlo, porque la gente nos está observando. Entonces mucha gente lo único que va a saber de Dios es lo que nos ve hacer a nosotros. Oye, el vecino de allá va a la iglesia, mire, él no maltrata a su familia, él no toma, es una persona cariñosa, es una persona respetuosa, y eso va a hablar bien del evangelio, y dice el apóstol Juan, dice, va a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Estos relatos, hermanos, nos dan instrucciones cómo el mundo espiritual está para que nosotros vayamos y realicemos la obra. Ahí tenemos en Hechos 11:14, cuando el ángel le indica que dirigieran su atención a Pedro, que él les comunicaría las palabras por las cuales ellos serían salvos. Yo siempre digo, hermano, y pongo la instancia, si alguno de nosotros, ¿verdad? Digo, yo va pasando por el pasaje de su calle, de la casa donde usted vive, y usted ve que la señora, la vecina de la esquina, se le está incendiando la casa. ¿Cuál es su primera reacción? ¿Cuál es su primera reacción? A ver. No la piense, dígamela así rápida, porque ¿cuál sería su primera reacción? Ayudar, ¿sí o no? Ayudamos, echamos el portón abajo, no sé, la puerta, rompemos los vidrios, pero algo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que se está incendiando la casa y los que están adentro están en peligro. Bueno, ¿y por qué no hacemos lo mismo si sabemos que esa misma persona se está yendo al infierno? Si sabemos que ese mismo vecino, cada día que usted pasa para la iglesia, pasa por fuera de su casa, y usted sabe que él se está yendo al infierno. ¿Por qué? Por su pecado, por su desobediencia, y por último, porque no ha hecho cuentas con Dios. Entonces, así como nosotros lo podemos socorrer y rescatarlo de un incendio, tenemos que sentir la misma necesidad para rescatarlo del infierno y predicarles el evangelio. Aunque los ángeles actúan como siervos de Dios a lo largo de los hechos, ni una sola vez comparten el evangelio. A menudo instan a los seguidores de Cristo a compartir el evangelio o dirigen a los no cristianos a encontrar creyentes que le comuniquen de alguna manera el evangelio. Ahora, cuando nosotros analizamos y vemos lo que es la práctica contemporánea, según el testimonio de alguna manera constante que a nosotros nos dan las escrituras, los cristianos son responsables de compartir el evangelio por todo el mundo. Por todo el mundo. Hoy somos bendecidos, hoy somos privilegiados porque a través de las redes sociales, a través de que nuestro pastor está transmitiendo estas enseñanzas, podemos llegar a muchos lugares y muchas personas pueden ser alcanzadas por las enseñanzas que nosotros estamos dando desde este lugar. Los cristianos son responsables por compartir el evangelio por todo el mundo. Si bien debemos afirmar el papel bíblico de los ángeles y las visiones en nuestra misionología, no debemos esperar que sean el medio normal de avance del evangelio. Tampoco debemos suponer que el simple hecho de tener un sueño o una visión sobre Jesús convierte automáticamente a una persona en cristiana. En tales casos, la prudencia bíblica dicta que hagamos un seguimiento a esa persona al explicarle claramente la verdad del evangelio. Hay mucha gente que ha tenido sueños, que ha tenido visiones, pero eso no le hace ser un cristiano, sino hasta cuando logramos llegar a ellos con el mensaje de salvación. Porque ahí nosotros podemos retroceder, ¿verdad? Todo lo que hemos enseñado y lo que hemos hablado acerca de alguna manera de la revelación especial y de la revelación general. Por la revelación general todo el mundo puede discernir y saber que alguien creó las montañas, que alguien creó el universo, que alguien creó el mar, que alguien creó el cielo. Esa es la revelación general. Pero la revelación especial es la que recibimos cuando alguien nos predica la palabra del Señor. Hay mucha gente que dice creer en Dios. ¿Por qué? Porque se lo ha revelado Dios. Porque respetan que hay un creador. Pero no han recibido la revelación especial, que es la que viene a través de la predicación de la palabra del Señor.
Dios puede comunicar el evangelio como Él quiera. Hay un texto ahí que dice que aun si nosotros callamos, las rocas o las piedras hablarán. Pero el testimonio coherente del texto nos instruye a nosotros y a nuestras iglesias locales a asumir la responsabilidad de la difusión del evangelio. Pregunto directamente a los que estamos esta mañana, ya esta tarde en este lugar. ¿Cuándo fue la última vez que usted le predicó el evangelio a alguien? ¿O le expuso el evangelio a alguien? ¿Cuándo? Haga memoria. Dado que esto es así, las Escrituras nos indican cómo orar por la evangelización mundial. Dios usa a las personas para proclamar el evangelio, por lo que debemos orar para que, Mateo 9, 37 y 38, por favor, hermana Angélica. Tenemos que tener clara una oración que no debemos dejar de practicar en nuestras congregaciones. ¿Qué dice Mateo 9, 37 y 38? La mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Le pregunto, ¿ustedes creen que con 2 iglesias aquí en Maipú es suficiente? 2 iglesias reformadas. ¿Cree usted? Maipú es gigante, hermano. En Maipú vive mucha gente. Y bueno, ¿y qué están esperando para abrir más iglesias? La misma inquietud se la transmitía a los hermanos en Antofagasta. Antofagasta es súper grande. ¿Qué impide que podamos seguir llevando el evangelio, que podamos seguir abriendo locales, que podamos seguir abriendo iglesias? La mies es mucha, los obreros son pocos. Hay que orar para que Dios nos envíe y para que Dios nos ayude a capacitar a esos obreros que deben llevar y que deben estar trabajando con la obra del Señor. No hay evidencia de que los primeros cristianos oraran pidiendo visita de ángeles o visiones para poder llevar el evangelio. En cambio oraban, Hechos 4:29, oraban pidiendo fuerzas para hablar por la palabra con valentía. Esa es la Biblia, que el Espíritu Santo venía y los fortalecía para que siguieran predicando con denuedo. ¿Alguno de ustedes se ha cansado de predicar? Seamos sinceros, a ver, ¿alguno se ha cansado de predicar el evangelio? Tantos años que llevamos predicando. Pero aun cuando a veces en la vida, hermano, enfrentamos situaciones difíciles, Dios es el que nos da la fuerza para seguir predicando su palabra. ¿Qué dice Hechos 4:29, hermana? Amén. Deberíamos como iglesia alinear nuestras oraciones con los medios revelados por Dios para el avance del evangelio y así unirnos a Él con el gozo de la cosecha. Lo que pasa es que a veces la doctrina calvinista nos juega un poquito en contra porque uno ya se siente salvo y uno se queda tranquilo y se queda reposando y disfrutando de esa salvación. Total, Dios sabe y Dios es el que soberanamente llama y el que soberanamente salva a la gente. Pero nosotros no podemos dejar de hacer el trabajo que es predicar el evangelio. Predicar, ¿por qué? Porque hay gente allá afuera que todavía necesita ser llamada, que todavía necesita oír el evangelio y que necesita ser parte de la familia de la fe, parte del hermano de la iglesia a la cual el Señor derramó su sangre. Entonces esta es una labor que no se va a terminar. Es una labor que va a acabar cuando Cristo aparezca por segunda vez. Y entonces habremos terminado la tarea, pero por ahora tenemos que seguir llevando el evangelio. Tenemos que seguir predicando el evangelio. ¿Por dónde podemos comenzar a analizar y a tener y dar un vistazo a esto? Deberíamos de alguna manera tener motivación. Mira tu entorno, que te motive tu entorno. El mundo está malo, hermano, pero no por eso nosotros vamos a dejar de ser felices y disfrutar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? El mundo está malo, está caótico, siempre ha sido así, pero Dios ha sabido preservar a su iglesia. Dios se ha guardado siempre un remanente fiel para que realice la labor y la obra del Señor.
Debemos pensar en el origen, en la fuente y en el fundamento de todo, en la excelencia de la grandeza y la naturaleza del carácter de Dios. Al igual que en el libro de Génesis, nuestra pasión por las misiones debería comenzar cuando nosotros podemos entender lo que de alguna manera la Biblia a nosotros nos dice. En el principio, Dios. En el principio, Dios. Para entender nuestro oportuno lugar en las misiones debemos empezar con el origen. ¿Cuál es la fuente y el fundamento de todo? En la excelencia de alguna manera de la naturaleza y el carácter de Dios. A quien yo estoy presentando no es a un representante de un partido político. A quien yo quiero dar a conocer no es el representante de una junta vecinal o de un club deportivo. A quien yo quiero que el mundo conozca es al Dios de la creación. Al Dios de la creación. Entonces, por ejemplo, Thomas Watson dijo: glorificamos a Dios cuando somos admiradores de Dios. Aquel que se siente enamorado de Dios, aquel que siente amor por Dios y su causa, va a buscar los medios para transmitir y para presentar a ese enamorado que lo tiene a usted cautivado. Aquel Dios de gloria, aquel Cristo misericordioso que lo tiene a usted cautivado, lo tiene, podemos decir, embobado. Queremos que todo el mundo lo conozca. Y esa es la realidad un poquito que le reclamaba el ángel, ¿verdad? Y que le reclamaba al Señor a la iglesia de Apocalipsis. Yo reconozco todo tu trabajo, tu esfuerzo, pero tengo contra ti. ¿Qué has dejado? Tu primer amor. La iglesia tiene que volver a apasionarse por Dios. La iglesia tiene que volver a vibrar por Dios. De alguna manera, los hombres deben conocer a Dios. Eso es lo único que deben hacer, conocer a Dios. Y esto significa nada más y nada menos que Dios es eminentemente digno de ser conocido en toda la longitud, en toda la amplitud, la altura y en toda la profundidad de su carácter. El cristiano es un explorador de Dios. La visión cristiana es la visión de Dios. Así que, de alguna manera, la visión misionera también es la visión de Dios. No difiere en nada de la visión cristiana. Es la misma visión siendo compartida en lugar de simplemente ser disfrutada. Yo soy salvo, me quedo quieto, soy tranquilo y no solamente trato de disfrutar, sino que también yo la quiero compartir. Y ese es el tema, que por muchos años nosotros nos hemos estado callando con lo que tenemos, nos hemos estado apropiando, disfrutando y adueñando, pero hay muchos que están en necesidad y no hemos alcanzado y no hemos llegado a ellos. Es la misma visión siendo compartida con hombres que no tienen un gusto natural por ella, con la esperanza de que Dios cree ese gusto para que ellos también puedan convertirse en admiradores de Dios. Levante la mano todos los que en otro tiempo aquí eran enemigos de Dios. A ver, yo y cuántos más. Éramos enemigos de Dios, no andábamos pensando en Dios, no andábamos buscando a Dios. Pero ¿qué dice Juan 15? No me elegisteis vosotros a mí, ahí está lo maravilloso, sino que yo os elegí a vosotros. Cuando yo andaba pecando, hermano, Él ya me tenía elegido para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Tenemos que entender la supremacia de la adoración. Pregunta: ¿por qué existen las misiones? ¿Por qué los cristianos trabajan para difundir el mensaje del Evangelio a aquellos que no lo han escuchado? De acuerdo con las Escrituras, las misiones existen porque Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es grande y merece ser conocido y amado por su infinita excelencia. La excelencia de Dios es el fundamento de las misiones y la adoración que exalta a Dios es la meta de las misiones. Eso puede ser una declaración extraña a considerar para algunos de nosotros. Pienso que muchos de nosotros podrían en principio decir que las misiones existen porque hay muchas personas perdidas que Dios quiere alcanzar con la noticia tal vez del Evangelio. Ciertamente Dios anhela llamar a su pueblo al arrepentimiento y a la fe. Pero el motivo principal de las misiones es que el mundo conozca la grandeza de Dios.
Ese es el propósito principal. Y vamos a ver ahora aquí más adelante por qué. Es importante que conozcan ese principio, que de alguna manera Dios tiene que ser exaltado. Más que la salvación del ser humano, que conozcan la grandeza de nuestro Dios. Dios quiere de alguna manera que nosotros podamos transmitir eso. Y eso lo narra en Lucas 14, para que lo anote, verso 15. La parábola del banquete al que Dios quiere que muchos asistan. Envía a sus siervos para hacer que la gente venga y que su casa esté llena. Dios sí quiere alcanzar a los perdidos con las noticias del reino, eso es verdad. Pero no es la explicación más profunda de las motivaciones de Dios. Si las misiones tratasen únicamente de lo mucho que Dios desea relacionarse con nosotros, entonces se convertirían en una búsqueda orientada hacia el hombre, o sea, tendríamos una doctrina humanista. Pero como iglesia reformada, nosotros sabemos que la tendencia nuestra es que Dios sea glorificado y no que el hombre sea el centro exaltado. Sino que si hay algo que se tiene que exaltar es la gloria de Dios. Y cuando yo predico y expongo el evangelio, estoy llevando a la gente a exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque un Dios tan grande pensó en nosotros, criaturas tan miserables sobre este planeta, nos regala salvación, nos envía a su Hijo a morir por nosotros, y eso es algo digno de alabanza y es algo digno de honor. El Salmo 67, versos 3 y 4. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. El Salmo 96:3. Proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. El Salmo 97:1. Jehová reina, regocíjese la tierra y alégrense las muchas costas. Así que la alabanza de la grandeza de Dios en los corazones del pueblo de Dios es la meta de la iniciativa misionera mundial. El propósito de la iniciativa misionera mundial es la alabanza de la grandeza de Dios. La alabanza de la grandeza de Dios. El hombre no es el enfoque de las misiones, el hombre no es la meta de las misiones. El disfrute de la grandeza de Dios es en realidad el regalo para el hombre, y la meta de todas las misiones se enfoca en la gloria de Dios. Pero si Dios es la meta, ¿cómo nosotros podemos de alguna manera entender esto? Entender la grandeza de Dios es clave para entender una motivación cristiana por cada una de las misiones. El diseño del universo. ¿Alguna vez usted se ha sentado a pensar y a meditar, a filosofar sobre el universo? Los que tenemos la bendición de vivir allá y ver todo lo que es el sistema, ¿verdad?, solar, planetario en el desierto, eso se ve espectacular, hermano. Esa es una tremenda bendición que tenemos nosotros, de poder mirar en el desierto hacia arriba y ver la gloria de Dios. Dice la Biblia que Dios a cada una de esas cositas que están allí las llama por su nombre, y ninguna falta cuando Él pasa de alguna manera a revista. Esto es magnífico y esto no debiera despreciarse. De hecho, creo que esta es la razón por la que de alguna manera muchos han organizado y de alguna manera se ha llevado a cabo y adelante que Dios sea engrandecido. ¿Qué dice Isaías 40, versos 25 y 26? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Isaías 40 habla de alguna manera un desafío, un reproche que hace Dios al pueblo de Israel. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército y a todas las llama por su nombre, y ninguna faltará, porque tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué es tan fundamental entender y tener claro esto? A lo largo de la historia, una visión de la grandeza de Dios y el compromiso que Dios ha revelado por engrandecer su nombre entre las naciones ha sido el motor que motiva a los misioneros y que les ayuda a perseverar. Está la biografía de William Carey. ¿Ha escuchado usted alguna vez hablar de William Carey? Uno de los más potentes y grandes misiólogos y misioneros que partieron a la India el año 1763. Él escribe y dice: cuando partí de Inglaterra, mi esperanza por la conversión de la India era muy fuerte, pero con los muchos obstáculos con los que me encontré,
esa esperanza moría. A menos que Dios la apuntalara. Bueno, me dije, yo tengo a Dios y a su palabra y eso es todo. Aunque las supersticiones de los paganos indígenas eran 1000 veces más fuertes que lo que yo sentía, y el ejemplo de los europeos 1000 veces peor, aunque fuera abandonado por todos y perseguido por todos, aún así mi fe fijada en la palabra de verdad se levantará por encima de los obstáculos y vencerá toda prueba, porque la causa de Dios va a triunfar. Dios es bueno, decía él, y tiene un buen plan para reunir a cada persona por la que Jesús murió para salvar, y Dios es incuestionablemente soberano, así que su plan de salvación tendrá éxito porque su brazo es infinitamente poderoso. Aquellos que han leído la biografía de William Carey saben que tuvo un tremendo éxito, que tal vez no lo vio en totalidad con sus ojos, pero cuando él partió, hubo un avivamiento y hubo una extensión del evangelio tremendo en la India, en el lugar donde él llegó, y donde su vida fue realmente un sacrificio por la causa de Cristo. Para nosotros no va a ser fácil, hermano. No haya dicho que vaya a ser fácil. El celo de Dios por su gloria es algo que a nosotros debe movernos y apasionarnos. Nuestra pasión por proclamar la grandeza de Dios está arraigada en su propia pasión por su gloria. El fundamento absoluto de nuestra pasión, de alguna manera, por ver a Dios glorificado, es su propia pasión por ser glorificado. Dios es central y supremo en sus propios sentimientos. Y no existen rivales para la supremacia de la gloria de Dios en su propio corazón. Y esto alguien diría, ¿no es como idólatra? No desobedece el primer y gran mandamiento con todo su corazón y su alma y su fuerza y su mente se deleita en la gloria de sus múltiples perfecciones, porque el corazón más apasionado por Dios en todo el universo es el corazón del propio Dios. Cada una de sus perfecciones son exaltadas y cada una de sus perfecciones son amadas por el propio Dios. Él ama ser misericordioso. Él ama ser bondadoso. Él ama de alguna manera, hermanos, su creación. Que a lo largo de la historia, hermano, va a tener que ser redimida, va a tener que ser renovada y va a tener que ser restaurada. Por ahora dice la Biblia que está como con dolores de parto. Pero llegará un día cuando todo lo que ha sido dañado por el pecado va a ser restaurado. Isaías 48, verso 9. Por amor de mi nombre diferiré mi ira y por alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. De alguna manera, esta armonía tiene también que ver con la humildad. La pasión de Dios por su gloria lo convierte en un Dios que de alguna manera es un ejemplo para nosotros, como decía nuestro pastor hace poco, a través de la persona de Jesús. Un ejemplo de humildad. Él dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la mayor muestra, hermano, de humildad de Jesús la tenemos, ¿verdad? En Filipenses 2, cuando habla del canto quenótico. Y también la tenemos cuando Él se presenta ante sus discípulos y comienza a lavarles los pies. Una muestra tremenda de humildad y de grandeza, porque como leía nuestro pastor en el texto que entregaba hace algún rato, el que quiera ser mayor, el que quiera ser grande, tiene que ser el que sirve. ¿Cuánto quiere ser grande aquí? Levante la mano, a ver. Hay que estar dispuesto a servir. Haz un ejercicio práctico, mira que está a tu lado y dile, yo estoy para servirte. A ver, no me convenció mucho, dígaselo en serio, hermano, yo estoy para servirte. Estoy a tu servicio, para eso Dios me puso y para eso Dios me llamó. La pasión, hermano, por su gloria lo convierte en un Dios que de alguna manera nos dio ejemplo. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 13:5? ¿Puedo tomar esta agua? ¿Sí? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no busca lo suyo, o sea, no es egoísta.
No todo amor propio de alguna manera es malo, pero sí cuando se manifiesta el egoísmo. Dios es el más excelente y glorioso en todo el universo. Para que Dios sea veraz, debe exaltar su propia gloria sobre todas las cosas y poder disfrutar de Él es el mejor y más amable regalo que puede conferirle a sus criaturas. ¿Se recuerdan qué es lo que dice la primera pregunta del Catecismo Mayor de Westminster? ¿Para qué fue creado el hombre? Para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Cuántos disfrutan aquí ser cristianos? ¿Cuántos disfrutan ser presbíteros? ¿Cuántos disfrutan ser pastores? Tiene que haber en nosotros un disfrute, hermano, porque de esa forma honramos la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, escogiéndonos de donde no éramos absolutamente nada. Éramos un pueblo extraviado en otro tiempo. ¿Y para qué? Para la gloria de su gracia. ¿Cómo es posible esta buena noticia para los seres humanos? ¿Cómo es este un mensaje en el que podemos encontrar bienestar y futuro en un mundo que está bajo juicio del pecado? Porque de alguna manera el mensaje del Evangelio cuenta la sorprendente manera en que Dios ha escogido ser glorificado. Se ha alineado con nosotros en su deseo para recibir gloria que merece. Él podía haber decidido juzgarnos a una condenación eterna para mostrar su gloria. Sin embargo, ha decidido glorificarse al manifestar su misericordia a los pecadores. A los pecadores. Esto es algo, hermano, que de alguna manera, esto es maravilloso y esto es tremendo. Él ha querido mostrar su gloria y su misericordia. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, verso 5 y versículo 6? Hablando allí de que Dios nos eligió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. No porque tú y yo lo hayamos sorprendido, qué buena persona éramos, no, estábamos en pecado, pero Él por su puro afecto de su voluntad, ¿para qué? Verso 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos de alguna manera en el amado. Muchas gracias, hermano. Por el puro afecto de su gracia, o sea, no había nada en nosotros que a Él le pudiera impresionar. ¿Por qué Dios nos predestinó para ser adoptados? ¿Por qué hizo que pusiéramos nuestra esperanza en Cristo? ¿Por qué nos regaló esa herencia? Dios hizo todo esto para ser glorificado, para ser exaltado. Ese es el propósito por el cual nos salvó y nos redimió, que tú y yo fuéramos impactados por su gloria y que fuéramos agradecidos todos los días de nuestra vida. Escucha lo que Pablo escribe específicamente hablando de la misión de Cristo en la tierra. Romanos 15, 8 y 9. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Un regalo maravilloso que nosotros no merecíamos por ningún lugar donde usted se lo hubiera imaginado. ¿Alguno de ustedes se hubiera imaginado algún día que iba a estar hoy aquí? ¿Algún día usted se hubiera imaginado que usted iba a ser un ministro, un siervo del Señor? No teníamos por dónde, hermanos. Pero solo por su gracia y por su misericordia, Él nos regala esta bendición. El celo por la gloria de Dios motiva a las misiones mundiales. Un espíritu de siervo y un corazón misericordioso motiva a las misiones mundiales. ¿Se acuerda el relato bíblico cuando Jesús ve a la gente y dice que los ve como ovejas sin pastor? ¿Qué pasó con él? Se conmovió. Su corazón se conmovió. Otra traducción dice, se estremeció en su espíritu al ver a la gente como ovejas sin pastor. Entonces, la iglesia tiene que tener un corazón misericordioso. Pastores que hemos ayudado a tanta gente, miren, nos han robado, nos han estafado, nos han engañado. ¿Qué dice la palabra del Señor? No nos cansemos
No nos cansemos, hermano, de hacer el bien, que de alguna manera a su tiempo vamos a cosechar si no hemos desmayado. Cristo mismo, hermano, escogió de alguna manera venir a la tierra y convertirse en un siervo. Y ese fue un gesto que hasta el día de hoy a nosotros nos da para aprender de él. Repito, el canto quenótico de Filipenses 2, cuando él dice que se humilló y estando en la condición de hombre, que era lo más bajo, se humilló a sí mismo, haciéndose siervo, haciéndose esclavo, haciéndose hombre, y estando en esa condición se humilló a sí mismo, haciéndose, dice, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Cristo se hizo pobre por nosotros para que aquí, los miembros de Iglesia Bíblica Maná, podamos glorificar a Dios por su misericordia. Y esto debe motivarnos a difundir el mensaje del Evangelio a aquellos que todavía no lo han escuchado, para que todos los que han sido llamados por Dios puedan junto a nosotros glorificar a Dios. Dígame si no le gustaría a usted que toda su familia esté junto con usted los domingos por la mañana a la iglesia glorificando al Señor. ¿A cuántos le gustaría? ¿Para cuántos de ustedes eso es un sueño? ¿Para cuántos de ustedes es un anhelo? Otros disfrutamos ese privilegio de ir con nuestra familia completa a la iglesia. Y a veces no lo valoramos. Y hay hermanos nuestros, hay ministros que cantan con nosotros, que darían todo para que toda su familia los acompañara. Siéntase usted un privilegiado, hermano. Y aquellos que están en esa posición, no pierdan la esperanza, porque si son hijos del pacto, y si son llamados por Dios, y si tienen salvación, Dios los va a llamar. Dígale que está a su lado, no pierdas la esperanza. Mateo 9, 36 al 38, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La compasión de Cristo se expresó en su convocatoria a la oración para que hubiera más misioneros. Dile que está a tu lado, tú eres un misionero. Aquí Cristo deja en claro que para que la cosecha sea recogida, para que su misericordia sea comunicada a las multitudes, se deben estar enviando obreros. Se deben enviar obreros. Nosotros somos, hermano, a nivel nacional una iglesia muy bendecida, tenemos muy buenos maestros, tenemos muy buenos predicadores, pero a lo mejor estamos topando allí, estamos enviando poca gente. Y es un llamado de atención que tenemos que hacer nosotros. ¿De dónde se generan y a veces de dónde vienen los conflictos? Cuando a veces hay más de 2 o 3 líderes en una congregación y hay algunos que ya están como preparados para salir al campo a cosechar, hay que enviarlos a cosechar. Como decía nuestro pastor Luis delante en su ejemplo y en su historia. Hay gente que ya está en condiciones, hermanos, de poder realizar una labor a través de los dones que Dios le ha llamado. Bueno, nosotros tenemos, aquellos que somos un poquito más viejitos, tenemos la responsabilidad de poder lanzarlos como se lanzan las saetas del valiente. Direccionarlos. ¿Por qué nosotros tenemos que sentir temor de aquellos que vienen detrás de nosotros? ¿Por qué? Al contrario, tenemos que ser ejemplos para ellos, hermano. Tenemos que ser ejemplos para toda esa generación que nos viene pisando los talones. Oiga, y no nos ha tocado cualquier generación. Nos ha tocado una generación complicada, hermano, los millennials. Una generación difícil, donde la mayoría de la gente hoy día en las iglesias tienen estudios universitarios. Los domingos por la mañana tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos abogados sentados en la silla de la iglesia. Ya no le podemos predicar Juan 3:16 nomás, pues, hermano. Tiene que haber cierta preparación, tiene que haber cierta condescendencia. Tenemos que tener misericordia de las multitudes y tenemos que enviar obreros. Así que dile que está a tu lado, prepárate. Vamos a despertarlo, dile, prepárate, hermano. Si la gloria de Dios está involucrada con su iglesia, su plan parece tan precario. Después de todo, la misión de difundir el evangelio por toda la tierra no se ha completado, incluso cuando ya han transcurrido 2000 años. ¿Cree usted que Dios ha fracasado con su intento? A ver, respóndame con seguridad. ¿Cree que Dios ha fracasado? No, la obra todavía continúa. La obra sigue avanzando y como dije delante,
No siempre van a moverse todos, pero siempre va a haber un remanente. Ojo con eso. Los días domingos no llegan todos a la iglesia los que son, pero los pastores tendemos a retar a los que llegaron por la culpa de los que no llegaron. Como el curita que retaba a los que llegaron por la culpa de los que no llegaron, pues, hermano. Los que llegaron fueron fieles y llegaron y están con nosotros. Disfrutemos, pasémoslo bien, enseñémosle, transmitamos la palabra del Señor, transmitamos de alguna manera el Evangelio. Pero cada uno de nosotros tenemos que entender que no siempre toda la iglesia se va a empapar de la visión. A ver, hermano, necesitamos una ofrenda generosa y no todos van a cooperar. Pero esos pocos que no van a cooperar no tienen que hacernos a nosotros perder el ánimo ni desenfocarnos. Tenemos que siempre trabajar con el remanente. Y yo le aseguro que Dios nunca lo va a dejar sin remanente. Siempre van a haber unos pocos. Y por último, el Señor dijo, si hay 2 o 3. Y hay que tomar una decisión, dijo Él. Yo estoy ahí, en medio de ellos. Eso significa que creemos que Él conoce y ha escogido la mejor manera de glorificarse. Y este plan que tiene para recibir la gloria de su pueblo es un plan perfecto. No puede ser mejorado. La sabiduría de Dios significa que Él siempre elige la mejor manera para llevar a cabo sus propósitos. ¿Cuál es la manera que tiene el Señor en este tiempo para salvar a los pecadores? ¿Un show de títere? ¿Unas danzas con bandera? ¿Cuál es el método que tiene el Señor en este tiempo para salvar al pecador? La exposición de la palabra del Señor. El apóstol dice que Dios ha decidido salvar al pecador a través de la locura de la predicación. Así que tenemos pega, hermano, por hacer todavía. Dios ha escogido que su multiforme sabiduría sea dada a conocer a los principados, a las potestades, los lugares celestiales, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Qué dice ahí? De su iglesia. La sabiduría dada a conocer a los principados y a las potestades de los lugares celestiales por medio de su iglesia. La manera en que vivimos nuestra vida y la manera en que el reino de Dios se expande por todo el mundo glorifican a Dios. Y eso es algo que hablábamos la otra vez con el pastor Luis. No solo hay que decir soy reformado, usted tiene que parecer un reformado y tiene que verse como un reformado. ¿Se entiende eso, verdad? No solo hay que decir yo soy reformado, sino que usted tiene que parecer un reformado, tiene que vestirse como un reformado. Un reformado no va a venir con sandalias a predicar a la iglesia. Un reformado no va a venir con choro, con musculosa a la iglesia. Un reformado va a venir bien vestido. ¿Por qué? Por respeto al lugar donde va a estar ministrando la palabra del Señor. Tiene que parecer una persona de alguna manera que está transmitiendo algo. Y eso es lo que a veces el mundo nos reclama. Que nosotros decimos algo pero demostramos todo lo contrario. Demostramos todo lo contrario. ¿Cuántos de ustedes se sintieron avergonzados por el famoso pastor Rocha en Viña? ¡Wow! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Con toda la basura y todo lo que él habló y todo, cómo expuso de alguna manera a una de las ramas de la iglesia evangélica de nuestro país. Entonces cada uno de nosotros tiene que entender, hermano, que su infinita sabiduría Dios ha escogido los medios de programar y de proclamar este evangelio. De alguna manera nosotros como iglesia se expande y el mundo va a glorificar a Dios en la medida en que tú y yo realmente seamos consecuentes en lo que predicamos y en lo que nosotros hacemos. Por tanto, podemos ver que Dios ha decidido glorificarse en mostrar su misericordia a los pecadores, y no solo eso, sino que esta manera de glorificarse al llamarnos para que le adoremos y para que divulguemos su fama a todas las naciones. Y es la mejor manera en que Él recibe la gloria. Es la mejor manera que Él recibe la gloria, que tú y yo tengamos la humildad para congregarnos cada semana en la iglesia y junto a nuestros hermanos cantar y exaltar el nombre del Señor, porque realmente eso es iglesia, hermano. Eso es iglesia. Hoy día se hace un favor, ¿verdad?, en compartirle la transmisión de un culto a determinadas personas, a determinado lugar. Pero la iglesia realmente es la que se reúne, la que canta codo a codo, la que está allí, llora junto, ríe junto, alaban al Señor cada semana. Esa es la verdadera iglesia.
los que comparten, hermano, de alguna manera la cena, la mesa del Señor, los que comparten el bautismo de la iglesia. Esa es la iglesia visible. Pero dentro de la iglesia visible está la iglesia invisible. Y la iglesia invisible es la iglesia que va a ser llevada por Cristo a su presencia. Aparte de la iglesia visible y la iglesia invisible, está la iglesia triunfante. ¿Ha oído usted hablar de la iglesia triunfante? La iglesia triunfante es la iglesia de los hermanos que ya partieron. Los que fueron fieles y ya los enviamos para allá, ya partieron. Ellos son la iglesia triunfante. Ellos ya están allá y ellos van a regresar con Cristo cuando Cristo aparezca por segunda vez. La pasión de Dios por su gloria se revela en el gozo de su pueblo a través de su alabanza por su misericordia. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de los que estamos aquí merecíamos el infierno? A ver, yo y cuántos más. ¡Wow! Merecíamos el infierno. Si hubiéramos sido arrojados al infierno, Dios hubiera sido justo. Pero Él decidió a mitad de camino en nuestra vida aparecer y sacarnos, rescatarnos, solo por su gracia y solo por su misericordia. No porque yo lo impresioné, no porque haya algo en mí que yo haya impresionado, sino que lo hizo solamente por su gracia. Y ahí es que muchos hermanos nuestros dispensacionalistas y muchos arminianos no le cabe en la cabeza cómo es que Dios decide salvar a algunos y a otros no. Pero la verdad que Dios no tenía deuda con nadie y Dios no tenía por qué salvar a nadie. Porque si Él hubiera mandado a todo al infierno era justo. Y si Dios decide salvarlo a usted también, Él es justo. Y yo siempre explico de esta manera. Si yo digo aquí, a ver hermana Judith, a ver hermana Angélica, a ver hermana María, a ver hermana Sandra, vengan acá y a cada una de ellas le regalo 20,000 pesos. Se van a ir contentas a sentar, ¿sí o no? Y los demás van a decir, oye, el pastor qué injusto. ¿Sería yo injusto si hago eso? Piense, ¿sería yo injusto si hago eso? No, ¿por qué? Porque yo no le debo nada a nadie. Lo que yo quiero hacer es solo por gracia y misericordia. Eso pasa con la salvación. Dios no es injusto, porque Él decide en su soberanía y en su gracia salvarnos. Así que siéntase usted, hermano, agradecido. Siéntase agradecido por lo que Dios de alguna manera le ha permitido vivir y le ha regalado ese maravilloso don de la salvación. El verdadero poder de las misiones se muestra cuando el pueblo de Dios está enfocado en su pasión y en su meta de adorar. Eso tiene que enfocarnos, hermano, a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Tu pasión y tu meta de adorar. Predicar no porque te envíen, sino porque tú sientas pasión por aquel a quien tú estás representando, por aquel a quien tú estás de alguna manera llevando adelante y estás presentando a aquel que no. Eso queda para mañana. Quedamos hasta aquí. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Y elevamos una oración a Dios de alguna manera por estos principios y conceptos, hermanos, que no les estoy hablando yo a ustedes de nada nuevo. Ni estamos descubriendo la rueda ni el fuego aquí, sino que le estoy llevando a recordar y le estoy tratando de responsabilizar para que podamos trabajar. Este año nos vayamos con esta disposición de poder predicar y de poder seguir predicando el Evangelio. Donde quiera que haya necesidad, hermano. Si hay 2 o 3, vaya usted, invierta tiempo de esos 2 y 3. No hay que esperar tener una gran multitud para poder moverse y llevar el Evangelio. Tómele la mano a algún pecador que tenga cerca. Siempre hay en la iglesia pecadores. Pablo dijo pecadores de los cuales yo soy el primero. Y oremos al Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús.